en el chat y luego al final, si tenemos tiempo, eh, las recopilamos y hacemos alguna que otra. La idea es que los panelistas hablen más o menos 10 minutos cada uno. El evento va a estar durando alrededor de una hora y media. Y para empezar, le vamos a dar la palabra a Hernán Reyes, que es legislador de la ciudad de Buenos Aires por la coalición cívica. Así que bueno, Hernán, todo tuyo. Bueno, ¿se escucha ahí bien? Perfecto. ¿Está perfecto? Bueno, Sí. bienvenidos a todos, a todas ahí. Gracias, Claudio, gracias, Tomás, por la invitación. La verdad que estoy contento de poder participar acá y es un placer compartir esta hora y media y estos 10 minutos con mis compañeros ahí de generación de la política. Muchos conozco, son amigos, hemos caminado cosas juntos. Me toca romper el hielo, chicos, con lo cual no es fácil, pero bueno, vamos a hacer el intento, voy a a rodar la pelota. Eh, yo no había leído la encíclica, la leí producto de esta invitación. La verdad que es recomendable a todo el mundo que nos está escuchando hoy que la lea. Me parece que hay data importante, sencilla de asimilar y muy actual, muy vigente. Eh, a nivel global y también en lo que nos pasa como país. De, bueno, hay infinidad de ideas y de conceptos valiosos que vale la pena profundizar. Seguramente alguno toque cosas que yo también hubiese querido marcar, pero como me toca romper el hielo, quizás quiero hacer énfasis sobre una idea fuerza que plantea Francisco en la encíclica, que es esta dicotomía entre el individualismo y la vida en comunidad, entre el sálvese quien pueda y vivir en comunidad. Y creo que es muy actual y muy vigente ese debate en lo que está transitando la Argentina, tanto en términos prácticos del día a día como una discusión teórica, política o filosófica que se nos propone. Y ahí quisiera yo dejarles mi mirada respecto de esto que pueda servir o no como disparador o como aporte a la conversación. Hay una dicotomía planteada, por supuesto, en la idea del individuo como centro de la política pública y como centro de la sociedad, que, que lo que está haciendo, no solo fracturando y fraccionando la idea de comunidad, sino, en mi entendimiento y delegando todas las resoluciones del quehacer de la vida en sociedad al propio individuo, lo que está haciendo es anulándolo como tal. En definitiva, pensar que el individuo per se puede solucionar y satisfacer su destino y ponerlo a una disputa con otro individuo o ponerse a merced de una lógica de mercado, a la ley del más fuerte, lo único que termina haciendo es poniéndolo en una posición que Francisco lo dice, cuando es un sálvese quien pueda, termina siendo un todos contra todos, poniéndolo a merced de la anulación de su propio ser, porque empieza el aislamiento, empieza el miedo, empieza la fractura. Y sin embargo, pareciera ser que como contraposición a esta lógica, uno podría pensar en una idea montada sobre el colectivismo, la vida comunitaria, pero ahí también hay otro riesgo, y es el riesgo aquel que subordina la individualidad a lo colectivo, donde la felicidad del individuo está subordinada a ese ideal de felicidad comunitaria. Y creo que esa salida alternativa a esta idea individualista también puede llegar a ofrecernos la anulación del individuo, la anulación de la individualidad. Y creo que también hay un problema allí, eh, que es esto de subordinar a la persona al colectivo. Quizá lo que aparece eh, como primer ejemplo de esta dinámica es la idea de la meritocracia, ¿no? Eh, digo, como ejemplo práctico de lo que podría ser subordinar una y otra cosa y por qué buscar una tercera vía. La meritocracia como tal, sin igualdad de oportunidades, sin punto de partida en común, no es meritocracia, esto está claro. No hay
ejercicio de la libertad si yo no tengo las condiciones mínimas, con lo cual no es el esfuerzo del distribuidor de los premios, de los premios, o no es el esfuerzo quien genera los incentivos cuando vos partís de una posición de origen distinta. Pero tampoco es, y una vez resuelto esto, digo, ahí la meritocracia aparece, si no, no lo es, y esto hay que dejarlo claro, pero tampoco se puede pensar que el individuo se va a desarrollar en tanto y en cuanto la distribución de los incentivos, de los premios y castigos, no esté dado en un punto de igualdad por su propio esfuerzo, por su propio ejercicio de la individualidad, por su propio ejercicio de la libertad, sino está dado por un tercero, llámese Estado, llámese organización, llámese iglesia. Es decir, el hecho de nosotros negar al individualismo, negar el sálvese quien pueda, no nos puede llevar a imaginar que la persona tiene que renunciar a su propio ser, a su libre albedrío, a su individualidad, y estar supeditada a la distribución de premios y castigos por un tercero. Entonces lo que aparece es cuál es el concepto de libertad, o cuál es la razón de ser de las personas. Y si uno pregunta, ¿para qué nacieron las personas y las mujeres? ¿Para qué vienen al mundo? Uno dice, bueno, ¿vienen a ser libres o vienen a ser iguales? Bueno, yo tengo una concepción, yo creo que vienen a ser libres. Las personas nacen fundamentalmente para ser libres. La discusión entonces es, ¿por qué aparece el concepto de igualdad para asegurar ese ejercicio de la libertad? Y sencillamente porque esa libertad no está asegurada, esa libertad supone de condiciones de igualdad, ¿no? De lo que son las libertades positivas. Y en ese sentido, creo que ahí es donde se van construyendo las historias de los pueblos, de las sociedades, en hacer esa igual libertad, sería el concepto, sería el ejercicio de la igual libertad, pero ¿para qué? Para el ejercicio de la individualidad. Creo que si nosotros pudiésemos poner arriba de la mesa en el debate de hoy por hoy y no volver una cuestión pendular, sino poder interpretar que no hay sálvese quien pueda, que la lógica del descarte y del mercado y la eficiencia anula al individuo, y que subordinar lo individual o colectivo, sin permitir que cada uno pueda ejercer su plan de vida en igual libertad, de acuerdo a las condiciones de origen y de acuerdo a las oportunidades que podamos dar como comunidad, creo que no vamos a encontrar una salida. Decía Francisco dos cosas que me parecían, y termino con esto porque estoy fuera de tiempo. Decía Francisco una cosa que me parecía muy importante, o me gustó mucho esta idea de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y decía, bueno, hacemos esto porque trae virtud, hacemos esto porque la consecuencia de la buena conciencia, de la energía, porque vuelve, por lo que sea. Y decía, lo hacemos porque hay que hacerlo, lo hacemos gratuitamente, hacer el bien gratuitamente, pensar el otro gratuitamente. Y me parece muy, muy valioso esa idea. La quería rescatar porque a veces uno en política hace el ejercicio como un medio para un fin, ¿no? Uno hace esto para que suceda lo otro, uno hace esto para que suceda aquello. Y en el hecho del reconocimiento del otro, la alteridad, reconocer al individuo o a esa individualidad, que es lo que a mí me interesa fundamentalmente, y asegurarse sus condiciones de libertad, para que en medio de su libre albedrío pueda hacer lo que quiera hacer, me parecía muy valioso. Bueno, este es mi aporte, estimados compañeros y compañeras. Espero que haya servido. No es fácil romper el hielo con tantas cabezas importantes, pero bueno, creo que en cortito tiempo pude poner lo que a mí me llamó la atención o me gustaba compartir con ustedes en el contexto actual. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación y los escucho. Muchas gracias, Hernán. Quédate tranquilo que arrancaste muy bien. Bueno, superando las típicas antinomias en las que estamos sumergidos hoy como sociedad, entre libertad, igualdad, individuo, comunidad. Me parece que Francisco nos invita a salir del laberinto por arriba, a superar esas antinomias con alguna postura integradora, digamos. Bueno, ahora para no aburrir, le cedo la palabra a Maru Bieli, también es legisladora de la ciudad, pero por Unión por la Patria. Así es. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Tomás. Gracias, Claudio, por la invitación, por permitirme compartir este encuentro con compañeros y compañeras tan valiosos. A ver, voy a ponerme un cronómetro porque intenté pensar algunas ideas que me gustaría compartir de esta lectura que había iniciado de forma fragmentada, hay que decir, a la que había llegado de forma fragmentada, pero no es lo mismo cuando la invitación es el ejercicio a pensar cómo esta obra se vincula con la práctica cotidiana de quienes tenemos alguna responsabilidad política, somos militantes políticos, nos reconocemos como tales, así que de verdad muy desafiante esta invitación que me hicieron y la celebro y bueno, espero que también puedan surgir de aquí debates fructíferos respecto de qué es cómo salimos de la situación en la que estamos. Yo quiero mencionar quizás tres cuestiones. Por un lado, contarles a quienes no saben que yo me considero una militante político territorial de la ciudad de Buenos Aires. Mi lugar de militancia desde hace 15 años es la Villa 31. Formo parte de una organización política llamada El Hormiguero, que tiene trabajo en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe y en Chubut, y que orienta su construcción, su práctica política, su metodología en términos políticos a la construcción de instituciones, proyectos estratégicos que permiten la garantía de algún derecho fundamental en alguno de los barrios más postergados de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Construimos una secundaria de adultos, creamos mediante una radio comunitaria el despliegue de una red de conectividad de fibra óptica que permite que muchos vecinos de estos barrios puedan acceder a Internet, creamos un instituto de formación docente, tenemos escuelas populares de género y de salud, una casa migrante, centros culturales, y lo digo porque estos espacios y estas instituciones buscan transformar algún aspecto de la vida cotidiana de la sociedad y que muchas veces son estas instituciones, estas organizaciones sociales de distintas fuerzas políticas, las que logran ampliar los márgenes de lo público, ¿no? En aquellos lugares a donde el Estado no llega. Y este camino, esta construcción de comunidad, creo que también muchas veces permite ser una hoja de ruta para las transformaciones políticas más grandes. Yo soy una convencida de que los militantes políticos que pueden desarrollar transformaciones pequeñas en sus comunidades tienen muchas herramientas luego para poder llevar adelante transformaciones del orden de la política pública a través de la disputa del Estado como una herramienta para transformar la realidad. Por lo que genera la propia experiencia, ¿no? Y lo menciono acá y lo pongo como uno de los puntos más importantes porque creo que está muy presente en la encíclica de Francisco y creo que además él nombra la etapa actual como una etapa en la que se dan una combinación de elementos en donde, como decía Hernán, la dimensión comunitaria de la existencia se encuentra debilitada, dice Francisco, ¿no? En tiempos donde la desconfianza y la desesperanza parecen irradiar y permear en todos los planos. Él tiene una frase que a mí me parece que es significativa, dice: presos de la virtualidad hemos perdido el gusto por la realidad. Y creo que hay una característica de la transformación de la vida cotidiana, de la práctica política, que hoy funciona frente a este contexto en donde la virtualidad le ha ganado espacio muchas veces a la realidad y en donde la desesperanza y la desconfianza parecen irradiar en todos los planos. Bueno, poder transformar en lo cotidiano, en lo pequeño, y poder desde la transformación de ese pedacito de realidad anticipar la transformación de un horizonte, o por lo menos visualizar un horizonte distinto, es una herramienta que no es para desvalorar en este momento, por el contrario, ¿no? Y creo que hay otra cuestión que me parece importante destacar respecto de la práctica política o de lo que tiene que tener o de cómo tenemos que combinar nuestra práctica política quienes necesitamos y queremos vivir en una sociedad mucho más justa
y tenemos el ojo, la mirada y la práctica y la atención puesta en mejorar las condiciones de vida, y muchas veces puesta en los lugares, en los barrios en donde hay mayores niveles de pobreza, bueno, creo que es fundamental y que está muy presente también en la encíclica, poder hacerlo poniendo el ojo, atendiendo, señalando y denunciando y hasta combatiendo también cómo se concentra la riqueza en nuestro país, en nuestras sociedades, en el mundo, ¿no? Esto es algo que está muy presente en el discurso de Francisco, esta idea de la sociedad en donde pareciera ser que hay algunas partes de la humanidad que pueden ser sacrificables en beneficio de algunos que no tienen límites respecto de los escrúpulos, ¿no? de la necesidad, digamos, del rédito económico rápido e instantáneo. Bueno, creo que es fundamental poder determinar quiénes son los que se privilegian con un sistema que se encuentra con estas características, poder discutir la pobreza, también poder discutir la riqueza. Francisco lo plantea muy claramente como un escenario en el que el debilitamiento de los estados nacionales por sobre la dimensión económica financiera de características transnacionales predomina por sobre la política, ¿no? Él lo dice exactamente así, y que se vuelven indispensables, dice él, la maduración de instituciones internacionales fuertes con posibilidad de sancionar, con posibilidad de generar acuerdos entre los gobiernos. Hay discusiones que se vienen dando en este plano que para mí tienen que ser parte de la agenda de discusión global, que tienen que ver con pensar en mecanismos como impuestos globales a las riquezas que permitan consolidar y fortalecer a los estados que son cada vez más débiles y que necesitan dar respuestas cada vez más sólidas, ¿no? Hay una tensión entre nuestro ideal democrático y los niveles de concentración de riqueza que tiene el mundo. Entonces, me parece que es parte de la práctica y de la tarea política, tiene que estar puesta también en pensar cuáles son esas estructuras de dominación y de concentración de la riqueza que llevan a vivir en la realidad en la cual estamos viviendo. Por el orden material y económico, para ver cómo se resuelve eso, o por lo menos para intentar problematizarlo, pero sobre todo y también por lo que representa en términos culturales el no tener muy claro o identificado quiénes son los privilegiados, quién es ese sector tan concentrado en nuestro mundo que vive de la riqueza que producen las grandes mayorías. Porque si no lo hacemos, si renunciamos a esta tarea, es ese mismo poder económico el que denomina, el que nomina, el que establece quién es el privilegiado. Le pone nombre y así construye enemigos, ¿no? Y esto es lo que viene reinando, imperando en nuestra sociedad, en la realidad política del mundo y en nuestro país. Y no solo me refiero a la denominación de la casta en términos políticos, ¿no? Creo que este mecanismo opera también rompiendo las comunidades. Si nosotros no determinamos quiénes son los privilegiados los que determinan y terminan nominando. Y creo que digo, lo llevo y vuelvo a la lógica del territorio y del barrio, porque de verdad creo que es parte de lo que termina rompiendo los lazos sociales, ¿no? La imposición de una lógica en el que el privilegiado es aquel que tiene un poquito más que yo, que está al lado mío, pero que es imposible que yo lo reconozca como mi par. Sucedió con la discusión vinculada al acceso a un ingreso por parte del Estado en cualquiera de los barrios populares en donde varios de nosotros transitamos, militamos, trabajamos, ¿no? El quiebre que representó para muchos vecinos que el privilegiado sea aquel que podía acceder a un plan al que él mismo no accedía, y la respuesta entonces al problema para ese vecino era que ese otro vecino no pueda acceder o deje de acceder a esa ayuda del Estado, o por poner otro ejemplo que ahora está muy vigente, porque se va a empezar a discutir en el Congreso Nacional, que es que para una vecina, porque sabemos además también que la inseguridad la sufren mucho más quienes menos tienen, para una vecina la peor amenaza posible es ese pibe de 15 años que es el eslabón más débil de la cadena de narcotráfico, que termina
muy lejos del barrio en el que ella vive, probablemente en otro país, pero la respuesta que para esa vecina es la respuesta correcta es la baja de la imputabilidad y que ese pibe de 15 años termine preso, ¿no? Entonces, bueno, creo que por esto tenemos que promover la reconstrucción de lazos solidarios por abajo, mientras señalamos, denunciamos y confrontamos con el poder que se beneficia con la ruptura de nuestras comunidades, y claro que no lo haríamos nunca desde la lógica de la eliminación del otro, ¿no? Y acá, y para cerrar, porque estoy creo que muy excedida, eh, pero un tercer punto que me parece bien importante resaltar de las características que Francisco le pone al diálogo social, o por lo menos de la interpretación que yo hago, porque es un montón decir que Francisco dice tal cosa, así que por lo menos de la interpretación que yo hago, que me parece muy interesante porque muchas veces en la práctica cotidiana de la política se espera que para poder ser parte del debate, para poder ser una voz legítima en el intercambio de ideas, uno tenga que renunciar a lo que es. ¿No? Renunciar o quizás esconder o ocultar la propia historia, la propia identidad, sus convicciones más fuertes. Y creo que Francisco hace mucho hincapié respecto de que no es deseable que uno endulcore sus propias posiciones, ¿no? Que por el contrario es deseable que uno pueda profundizar y exponer sus convicciones más hondas respecto de cuál es el sentido que orienta su acción, y que las diferencias muchas veces generan conflictos, pero, dice Francisco, la uniformidad genera asfixia y hace que nos fagocitemos culturalmente, ¿no? Y la verdad es que yo me reconozco parte de una tradición política, me reivindico peronista, me reivindico kirchnerista, además, y yo no quiero vivir en una sociedad ni ser parte de un sistema político en el que expresarlo me anule. No es nueva la violencia política en nuestro país, hoy es 26 de julio, ¿quién sufrió más que la gran Evita, la violencia política? ¿No? Ya es conocida esa idea de viva el cáncer, porque además sucede que hay una exacerbación de esa violencia política cuando son las mujeres las que fueron ocupando espacios que no le eran propios, que no le eran los espacios en los que tenía que estar, y sobre todo cuando esas mujeres encarnaron la defensa de los intereses de las mayorías, ¿no? Entonces, un llamado de atención, una alerta respecto bueno, de cómo entre fuerzas políticas que defendemos la democracia también hacemos para no negarnos, no tener que edulcorarnos, sino que por el contrario reconocernos en nuestras mayores diferencias, pero sabiendo que el diálogo es el camino más adecuado, como dice Francisco, para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado. Así que hasta ahí llega mi intervención. Perdón si no fui clara, el embarazo me agita un poco cuando hablo. Gracias, Maru. No, la verdad que clarísima. Si bien dijiste que Francisco dice que la virtualidad nos está alejando de la realidad, esperemos que este evento virtual sirva para acercarnos de nuevo a la realidad, sobre todo a la realidad del otro que es distinto a uno y que capaz piensa distinto, pero que no dejamos de ser todos hermanos, fratelli tutti y parte de una misma sociedad, y de eso se trata, de tirar para el mismo lado. Claudio, te pido que me vuelvas a hacer confitrión, que sin querer me salí el Zoom. Y de paso ya le voy cediendo la palabra a Bautista Pino. Bauti es jefe de gabinete de 3 de febrero y del PRO. Todo tuyo, Bauti. Bueno, gracias Tommy, gracias Claudio por la invitación. Un placer compartir este panel con todos los compañeros. Por muchos de ellos tengo profunda admiración por el trabajo que han hecho mucho tiempo. Bueno, Fratelli Tutti es hija de la pandemia, en definitiva, ¿no? Y es lo primero que creo que hay que marcar. Y no es quizá azaroso que Francisco nos haya propuesto este debate en el medio de la pandemia y después de la pandemia, cuando quizá fue un momento de quiebre en la historia contemporánea de nuestra sociedad, y que en definitiva ese momento de quiebre marcó un antes y un después también en todas las democracias de América Latina, en los movimientos políticos de América Latina y del mundo. Entonces, que Francisco justamente en ese contexto y en este encuadre nos invite a mirar a las periferias, creo que tampoco es algo azaroso, y creo que es algo que tenemos que valorar, entender y tratar de llevar a la vida política. Porque si hay algo que él nos marca con todo su pontificado, y que creo que tenemos que entenderlo desde ahí y leerlo desde ahí, es la enorme opción
preferencial que hace Francisco por las periferias. Desde su primer viaje que hace en definitiva a una isla a visitar a las personas que naufragan en el Mediterráneo y que son víctimas de la mayor vulnerabilidad en el continente o entre el continente africano y europeo, ¿no? Y también creo que uno de los mensajes que Fratelli Tutti nos tiene que dejar a nosotros como generación política es aprender a leer la política en clave de fraternidad. ¿Y qué significa leer la política en clave de fraternidad y amistad social? Pensaba cuando trataba de pensar qué compartir con ustedes, ¿no? Y ahí se me venía otro texto de Francisco, donde él marca que la política es en definitiva, y la define así, el mayor grado de la caridad. Y creo que el día que también podamos nosotros empezar a practicar esto y a entender que la política es una vocación de servicio tan noble, que es un llamado en definitiva a vivir ese mayor grado de la caridad, porque es la construcción de la comunidad y del bien común, vamos también a poder empezar a resignificar el ejercicio de la política, que ha sido tan herido y tan dañado en las últimas décadas también por muchas personas que han ejercido un montón de lugares en la función pública y que en definitiva llevan a que nuestro pueblo hoy desconfíe no solo de la política, sino de los políticos, y que vea en la política una amenaza en vez de una oportunidad. Y la fraternidad y la amistad social en el fondo son el foco para construir una sociedad más justa, más solidaria. Y esta construcción de la sociedad más justa y solidaria es en definitiva tarea de todos, ¿no? Y el Papa también nos propone otro concepto en otra encíclica, que es empezar a pensar una economía social de mercado. Y creo que leer Fratelli Tutti también nos tiene que invitar a pensar qué modelo de país soñamos y queremos, y también qué modelo de país y qué modelo de economía queremos proponer para la Argentina y construir para la Argentina. Porque la integración de los pueblos, la amistad social, la fraternidad y en el fondo atender las periferias y los problemas de las periferias no puede estar disociado de la actividad económica y del modelo económico que propongamos para nuestras ciudades y para el país. Y otro de los puntos que Francisco nos trae, en definitiva, es la cultura del descarte, que también es algo que se ha puesto de moda. Y no solamente el descarte de los otros que son más vulnerables y que son productivamente o improductivos con una mirada social de mercado, sino también la cultura del descarte del otro, de la vida del otro, de la opinión del otro, de la mirada del otro. Y esto, de alguna manera, es hijo del individualismo y de la fragmentación social. Pero no hay comunidad posible con estos niveles de fragmentación social a los que nos invitan muchas veces el mundo contemporáneo y posmoderno a vivir, ¿no? Y el individualismo es en sí también una amenaza para la dignidad humana y también para la cohesión social. Y, y vuelvo al punto de la economía, porque creo que también es otro de los puntos que Francisco nos invita a pensar a la luz de no solo de Fratelli Tutti, sino también de otra de sus encíclicas, de Laudato Si, que la economía tiene que ser también una fuente de justicia social. Y en definitiva, Fratelli Tutti, como amistad social, como fraternidad, nos propone un camino de justicia social. Y es importante entender ahí que la justicia social es fuente de dignificación del ser humano y de la integración social. Y, y para eso creo que nosotros como generación política tenemos que tener la capacidad de volver a mirar al pueblo y a las periferias, y de volver a poner el foco y el centro de la energía del sistema político, de los políticos, en el pueblo y en las periferias, y especialmente caminando el territorio y tocando las periferias, estando en contacto, sintiéndolas en el cuerpo, en la vida, ¿no? Y en la vida, en la coherencia de quienes buscamos poder representar también ese desafío de representar el dolor de las periferias. Y, y creo que tenemos que volver a poner la política al servicio del bien común. Eh, Hace un rato se hablaba de la meritocracia, ¿no? Estoy cada vez más convencido, y acá traigo un pensador que fue premio Nobel hace relativamente poco tiempo, Amartya Sen, un hindú economista, que es uno de los padres fundadores de la teoría del desarrollo humano, y que propone en definitiva que no se puede ser libre si se nace anulado en sus capacidades. Y, y quieras o no, el individualismo tiende a pensar que el otro es una amenaza, y cuando uno piensa que el otro es una amenaza,
hace todo lo posible para seguir profundizando el desmembramiento del tejido social. Y sin tejido social, las capacidades de las personas se van a ver anuladas. Y no hay libertad posible ni justicia social posible con la anulación de esas capacidades de las personas. Y por eso, para terminar, hace tiempo en la Argentina la justicia social pasó a ser un eslogan, pasó a ser una bandera que ha representado poco y que probablemente si le preguntamos al 45% de los hogares de la Argentina que están bajo la línea de pobreza qué es la justicia social, no nos van a poder responder qué es y qué significa en lo concreto para ellos, ¿no? Y creo que es tarea de esta generación y es un poco el camino que nos propone el Papa, también a la luz de la pospandemia, volver a vincularnos con la gente, con el pueblo, con el territorio, volver a mirar las periferias y en definitiva volver a transformar a la justicia social en un valor palpable, conocible y asimilable para el 100% de los argentinos, especialmente para ese 70% de niños, niñas y adolescentes que hoy en la Argentina viven debajo de la línea de pobreza y tienen también inseguridad alimentaria. Sin eso no hay amistad social posible, no hay construcción de comunidad, no hay fraternidad posible y no hay tampoco libertad posible. Entonces me parece que para recuperar el espíritu de la libertad, lo primero que tenemos que construir es un piso mínimo de justicia social. Gracias. Muchas gracias, Bauti, por tu aporte. Ahora vamos a pegar un salto grande del AMBA hasta Rosario eh, para escuchar a Juan Monteverde, que viene haciendo un gran laburo ahí en las periferias de Rosario, un laburo grande en el territorio. Juan es concejal de Rosario por Ciudad Futura. Juan, todo tuyo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches a todos y a todas. Gracias, Claudio, por la invitación. Gracias también a los compañeros de panel. La verdad que yo creo que es fundamental en estos tiempos que tener estos diálogos interpartidarios, que nos juntemos gente que venimos de tradiciones diferentes a compartir nuestras miradas. Creo que es el momento de inventar cosas nuevas y nada nuevo surge hablando siempre entre los mismos. Por eso la verdad que cuando Claudio nos invitó dijimos vamos a estar ahí, sabiendo y haciendo siempre la aclaración que en todas estas cuestiones católicas y religiosas yo me siento un extranjero hablando porque no solamente porque no soy católico, sino que ni siquiera estoy bautizado. De hecho, siempre hago el mismo chiste que la primera vez que fui a misa fue en el Vaticano, en el encuentro de movimientos populares, pero me pasa algo muy particular, que cada vez que por alguna razón me acerco al pensamiento de Francisco, ya sea escuchándolo en el Vaticano o ahora leyendo Laudato Si, Fratelli Tutti, me vuelvo a sorprender con la profundidad y la radicalidad del pensamiento de Francisco. Y siempre me hago la misma pregunta: ¿cómo estará el mundo que hoy el Papa termina siendo el referente, uno de los referentes más de izquierda del planeta? Y creo que eso es interesante de reflexionar, porque creo que tiene que ver con lo que nos está pasando como sociedad. Justo en paralelo que estaba leyendo la encíclica, estaba leyendo un libro de Juan Carlos Monedero que lo recomiendo, que se llama La izquierda que asaltó el algoritmo, y el subtítulo es Fraternidad y digna rabia en tiempos de Big Data. Y Monedero plantea en este libro esta idea de cómo salir de los binarismos que también se planteaba antes, y cómo gran parte de la historia de la lucha política se centró en este binarismo, y parecía que había que elegir entre, bueno, los más pro mercado, digamos, en términos de priorizar la libertad antes que la igualdad, y los más pro Estado, de decir, bueno, resignamos algo de libertad en función de la igualdad. Y Monedero lo que plantea en este libro es, dice, nos olvidamos de la fraternidad, y que en la fraternidad puede estar la clave para superar ese antagonismo y fundar una ética política diferente. Y, y en lo que plantea Francisco, yo creo que hay un punto clave en el cual nosotros venimos insistiendo mucho, que tiene que ver con la necesidad, o mejor dicho, con que el único camino para salir de la crisis en la que vivimos es refundar y reconstruir la comunidad. Si no trabajamos y reconstruimos esos lazos sociales rotos, no hay estrategia
política, no importa el nivel, lo macro de la estrategia y de los acuerdos, si no nos dedicamos a reconstruir la comunidad, no hay alternativa. Por eso ahí me parece que hay un grado de profundidad en términos filosóficos, pero también de claridad en términos estratégicos, que creo que en nuestra generación tiene que ser clave poner eso en primer plano. Yo creo que la crisis que hoy vivimos es básicamente porque perdimos la capacidad de vivir juntos. Digo, esa creo que es la crisis que hoy estamos viviendo, y además creo que eso es netamente un fracaso de la política. Y esto también me parece importante resaltarlo, porque yo no estoy de acuerdo con esta idea que está bastante instalada en Argentina desde las elecciones a esta parte, con que, bueno, al parecer, digamos, de repente la sociedad argentina súbitamente tuvo un giro ideológico a la derecha y una cantidad de valores que tradicionalmente ordenaron nuestra sociedad, de la noche a la mañana ya no sirven y la sociedad viró a la derecha. Yo lo que creo es que lo que estamos viviendo no es un proceso de derechización de la sociedad, sino que es una profunda crisis de representación política. Y son dos cosas distintas que tienen caminos distintos. Y no es casual que gran parte de la política diga el problema que estamos viviendo es que la sociedad se derechizó, porque entonces la culpa es de la sociedad. Entonces la política tiene dos opciones: o se derechiza junto con la sociedad, o espera que la sociedad recapacite y vuelva a votar bien. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ese concepto, al revés. Yo creo que si el problema es una crisis de representación, entonces el problema sí lo tiene la política tiene que hacer una autocrítica para poder cambiar la práctica. Y yo lo que no vengo escuchando en el último tiempo es una autocrítica real de aquellos que tienen responsabilidades importantes de gobierno. Entonces a mí me parece que hay un punto central para discutir en términos de generación, bueno, cuáles son las cosas que hicimos mal, digo, hicimos más allá del nivel de responsabilidad que tenga cada uno, para llegar a la situación en la que estamos hoy. Digo, entonces, creo que no hay un proceso de derechización, creo que es una crisis de representación política, pero sí tenemos una sociedad profundamente rota, producto de 50 años de neoliberalismo en Argentina, donde tuvimos breves impas de gobiernos no neoliberales, pero yo siempre esto me gusta decirlo, por más que tengamos gobiernos que no son neoliberales, el neoliberalismo sigue trabajando en la sociedad, porque el neoliberalismo no es solamente una técnica de gestión de gobierno o una ideología que opera en el gobierno, sino que básicamente opera en la sociedad. Entonces, no tenemos una sociedad derechizada, pero sí tenemos sujetos, todos somos sujetos, producto de 50 años de una misma cultura, donde todos tenemos un poquito de neoliberalismo. Incluso la política y muchas de las prácticas políticas se volvieron neoliberales. Por eso la sociedad está rota. Por eso es muy difícil reconstruir esa comunidad. Básicamente porque están privatizados todos los vínculos que nos unían. Y muchas cosas que antes eran vínculos comunitarios, hoy son vínculos de consumo. Entonces, digo, ¿cómo hacemos para salir de eso? Bueno, yo creo que hoy lo que tenemos que hacer no es tanto pensar en quién va a ser el próximo candidato a presidente o candidata, ni cuál va a ser la mega alianza que nos saque de esta situación para que se vaya Milei, porque el día que se vaya Milei, el problema va a seguir ahí. Digo, el problema hoy es esta sociedad rota. Entonces a mí me parece importante dar estos debates en términos de generación política para no volver a cometer los mismos errores. Y creo que para salir de esta crisis de representación en la que vivimos, esa salida tiene que ser por abajo. Digo, por arriba no vamos a arreglar lo que está roto por abajo. Por eso lo que tenemos que hacer es fortalecer esos espacios que están construyendo ahí en la comunidad. Tenemos que poner los espacios institucionales en donde estamos en función de reconstruir esa comunidad. Y cuando nosotros decimos que esta crisis política se sale desde abajo, es desde un lugar. De hecho, nosotros pensamos, mi partido que fundé hace 10 años se llama Ciudad Futura, justamente por eso, porque ese desde abajo no solamente es un lugar, y nosotros creemos que las ciudades son, por su escala, por su cercanía, por sus posibilidades, son un gran lugar donde reinventar la política y salvar esta democracia que está en riesgo, porque nos permite reconstruir eso. Desde abajo no es solamente un lugar, sino que también una forma distinta. Yo estoy absolutamente convencido de que si no cambiamos la cultura política, no vamos a poder cambiar nada. Ahora, también estoy convencido que si cambiamos la cultura política, no hay problema que no tenga una solución posible. Por eso la importancia de estos espacios interpartidarios,
porque yo estoy convencido de que en Argentina hace mucho tiempo que nos estamos peleando mal. Digamos que con mucha gente que podríamos estar juntos construyendo algo en común, nos estamos dividiendo por cosas que no deberíamos estar divididos. Entonces, parte de cambiar esa cultura política, yo creo que es una clave. Entonces, reconstruir la política desde abajo para saldar esa crisis política, para reconstruir los lazos comunitarios. Monedero, en otro libro, que es una frase que yo utilizo mucho, dice que le entregamos nuestros vínculos al mercado y nuestras decisiones al Estado y rompimos los lazos que nos unían entre nosotros, y que recuperar la política es decirle al mercado y al Estado que nos devuelvan el poder para tomar las decisiones por nosotros mismos, y que lo mejor de la vida siempre es con otros. Y hay varios pasajes de Fratelli Tutti donde Francisco dice algo parecido, en esto de que la importancia de soñar juntos, de que cuando soñamos solos muchas veces tenemos espejismos. Esa idea me parece fundamental en cómo los sueños siempre se construyen junto con otros. Y una parte de Francisco plantea de que una cosa es estar obligados a vivir juntos, y otra cosa es apreciar la riqueza y la belleza de la vida en común. Bueno, yo creo que el ser humano es gregario, queremos vivir juntos, pero cada vez encontramos menos razones para hacerlo. Entonces tenemos que construir proyectos políticos de abajo que nos muestren concretamente en el día a día, ahora en el presente, no mañana en un futuro lejano, que vivir juntos no solamente es deseable, sino que es mejor en términos éticos, pero también es mejor en términos prácticos, que podemos construir una sociedad no solamente más justa, sino más eficaz si colaboramos en vez de competir. Y cada vez que nosotros logramos eso, en el presente le mostramos a un montón de gente que ese camino es posible. Para cerrar, nosotros desde Ciudad Futura, siempre digo, para los que no nos conocen, que nosotros somos un partido bastante particular, porque la mayor parte del tiempo no lo ponemos tanto en la parte tradicional de la política, sino que lo que hacemos es, ponemos la mayor parte de nuestro trabajo, de nuestro dolor de cabeza, nuestras reuniones y de nuestra práctica, en intentar materializar ahora en el presente esos pedacitos de sociedad que queremos para mañana. Algunas cosas, como contaba Maru, en esto de cómo generamos instituciones, proyectos ahora en el presente que muestren cómo es esa sociedad más justa, más igualitaria y que además funciona, que me parece que es otro elemento fundamental. O sea, cuando hablamos de justicia social, no solamente decir, bueno, éticamente es superior, sino que también prácticamente es mejor. Bueno, ahí están los desafíos, y por eso creo que tenemos que ser muy claros en estos momentos de crisis, de poder mirarnos retrospectivamente, mirarnos críticamente, y sobre todo recuperar la capacidad de imaginación política que nos permita salir de la crisis en la que estamos. Para cerrar, nosotros siempre usamos una idea del historiador Ezequiel Adamowski, que él cuenta que hay no me acuerdo ahora el nombre del filósofo estadounidense, que dice que para transformar la realidad hacen falta tres cosas: una mirada crítica del presente, una visión deseable de futuro y una estrategia, un camino que una este presente que tenemos con ese futuro que tenemos. Y él dice, muchas veces desde la izquierda, del campo popular, desde el progresismo, somos muy buenos en esa crítica del presente. O sea, podemos explicar claramente quiénes son los responsables del sufrimiento, cuáles son las grandes desigualdades que tenemos, pero después nos falta mucho en las otras dos partes, en cuál es el horizonte deseable de futuro, cómo es esa sociedad que queremos para mañana, y fundamentalmente cómo hacemos una estrategia, un camino para unir eso. Y él dice, muchas veces esa capacidad crítica del presente se nos vuelve en contra si no somos capaces de mostrar una alternativa diferente. Básicamente porque la gente no tiene ganas de que le estés recordando lo mal que vive si no tenés un proyecto mejor para ofrecerle. Entonces creo que en ese momento de la Argentina, del mundo, estamos, pero como dice García Linera, estos tiempos creo que también hay que saber, él plantea disfrutarlos, es una palabra compleja, pero sí, en estos momentos donde no está muy claro para dónde va la humanidad, que nadie tiene mucha capacidad de escribir el futuro, bueno, creo que nosotros tenemos esa capacidad, tenemos experiencia en nuestro pueblo,
tiene y ha construido a lo largo de este tiempo herramientas, sueños, horizontes. Creo que en este momento de crisis donde podemos juntarlos, estructurarlos y tener la audacia política para plantearlo a la sociedad. Así que gracias por esta invitación, gracias a todos los que se sumaron y a disposición para profundizar este diálogo y que esto sea el primero de muchos encuentros para poder construir el mundo que nos merecemos y que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ojalá que así sea. Y la verdad que me tiraste 2 centros espectaculares para presentar a María, porque hablaste de la importancia de reconstruir la comunidad y de pensar en un futuro posible. Y bueno, ella está trabajando en un think tank, pensando ideas en fundar como directora de integración socioproductiva. Así que está enfocándose en reconstruir la comunidad. Así que bueno, María, todo tuyo. Bueno, gracias Tomás, gracias Claudio por la invitación y la verdad un lujo compartir con todos estos compañeros y compañeras que por suerte nos hemos cruzado en el camino, con lo cual es un lindo reflexionar compartido siendo personas que nos hemos encontrado desde distintos lugares tratando de construir mirada común y soluciones comunes que te trasciendan. Y para mí es importante eso porque marca como no sé, un espíritu verdadero, ¿no? En esto de que habla Francisco también tanto en esta encíclica de construir los consensos, como esos consensos tienen que estar basados en la verdad. Yo no sé, siento que en toda la gente que hoy hay acá compartiendo hay una búsqueda de hacer las cosas bien de manera verdadera que a mí me compromete. Y creo que hay en esta encíclica también un llamado muy lindo a esto de construir en común. A mí me interpela cómo construir lo común, además de en común, cómo poder construir algo que nos permita sentirnos a todos de alguna manera dentro de la misma casa, ¿no? Dentro de una misma Argentina. Y en este construir lo común también una invitación a hacernos cargo, ¿no? A hacerlo en primera persona. Yo creo que si queremos cambiar las comunidades en las que vivimos, tenemos que empezar de alguna manera por cambiar nosotros. Asumir el lugar que nos toca y tomar riesgos. Digo, dejar de hablar de la política, la dirigencia, la cosa como si fuera un abstracto, y tomar el lugar que nos toca en la conversación. Podremos más, podremos menos, pero creo que si todas nuestras voces empiezan a articular causas comunes, la posibilidad de transformación es realmente muy grande. Y a mí me interpela como poder ayudar a que eso suceda, tratando de generar encuentros que produzcan resultados. Yo creo que gran parte de la crisis que estamos teniendo hoy es que nuestro sistema político hace tiempo no está produciendo resultados de bienestar. Eso se ve en que casi todos los indicadores tienden a empeorar. Yo creo que somos un gran país, pero que tenemos muchos desafíos y que parte de esos desafíos es poder generar consensos concretos que nos permitan avanzar en resultados que se traduzcan en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría. Y pensaba en como 3 líneas que creo que podemos impulsar para comprometernos en eso. Uno es el consenso que para mí es importante de que Argentina para resolver los temas de pobreza tiene que crecer. Si miramos desde la década del 70 hasta hoy, Argentina es uno de los países del mundo que menos crecimiento per cápita tiene. Por lo cual, si nuestro país no crece, si no generamos riqueza, si no nos integramos al mundo, va a ser muy difícil poder resolver todos los temas que nos interpelan, todos los temas de los que venimos hablando de pobreza, de marginalidad, de indigencia. ¿Cómo crecer? ¿Cuál es ese modelo? ¿De qué manera? ¿En qué momento? ¿En qué sectores? Creo que merece una discusión profunda que muchas veces en Argentina se sobrevuela y que es parte del problema, porque viene un gobierno, plantea un modelo, viene otro, plantea algo antagónico, y creo que parte del desafío de nuestra generación es poder trazar ciertas líneas comunes que muchos países de la región, con distintos signos políticos, pienso en Brasil, pienso en Chile, pienso en Uruguay, han logrado construir consensos en torno a eso, que se mantienen más allá de ciertas diferencias políticas. Y ahí creo que hay un aprendizaje, algo para tomar y para también tomar la aposta de poder construir esa visión. El segundo punto que para mí es central en todo esto es cuáles son esos pisos mínimos de bienestar que queremos tener en la Argentina. Hoy en Argentina 1 de cada 2 chicos nace pobre, hay 5 millones de personas que viven en barrios que no tienen acceso a servicios muy básicos como agua, como luz, que viven en viviendas que están muy lejos de estar en situaciones óptimas. Si miramos la indigencia, el 73% de los hogares indigentes de Argentina tiene menores de 18 años, con lo cual hay una concentración de la pobreza
que creo que nos tiene que llamar a la acción y sobre todo plantear líneas de acción que puedan ser sostenidas en el tiempo. Y acá creo que hay ejemplos concretos. O sea, creo que todos, entre todos y todas las que estamos acá, podemos tener muchas discusiones sobre cómo mejorar la política de integración de barrios populares, por ejemplo. Pero ante la pregunta si esa política tiene que existir o no, vamos a hacer una causa común. Ante lo que para mí es un error gigantesco de este gobierno de ponerla en crisis y desfinanciarla como se está haciendo, creo que todos y todas los que estamos acá vamos a estar de acuerdo en que hay que no solamente defenderla, sino que mejorarla. Que ahí habíamos podido encontrar un ejemplo concreto de transformación. Y lo pongo como ejemplo porque creo que es algo que todos y todas los que estamos acá hoy fuimos parte de distintas maneras y muestra un ejemplo concreto de que las cosas se pueden hacer diferentes cuando lo que prima es la causa de transformación. Después, de nuevo, discutimos en términos políticos, discutimos quién la implementa mejor, discutimos cómo la escalamos, cómo la financiamos, un millón de diferencias va a haber, pero no que ese rumbo se tiene que tocar. Entonces, me parece que los temas de política social, como es como lo que tiene que ver con la integración de la economía informal, como tiene que ver con la política alimentaria, pero son todos temas en los que tenemos que construir los consensos de este tiempo y plantear líneas de acción que dejen de estar discutidas entre un gobierno y otro, sino que sean líneas fuertes de sostenimiento y sobre todo de transformación. Y lo último es para mí también la convicción de que gran parte de esta transformación se hace desde el Estado. No la va a hacer el Estado solo, creo. Creo que es un Estado con una comunidad, con la sociedad civil, con el sector privado, pero que el Estado tiene un rol. En tiempos también donde esto está en discusión, me parece que nosotros tenemos que dar una discusión también generacional de qué tipo de Estado queremos, de cómo lo mejoramos, pero sí con esa convicción de que lo necesitamos, de que lo necesitamos más profesional, de que lo necesitamos con una mirada estratégica, una mirada técnica de cómo implementar esas políticas, pero también que necesitamos funcionarios y líderes políticos que puedan generar dinámicas diferentes. Y en esto realmente yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad y la oportunidad también de iniciar algunas cuestiones que ayuden al ecosistema político a transformarse, lo que traía Juan de poder colaborar. Digo, o sea, a mí me tocó con Maru se definía como una militante del barrio 31. Yo doy fe, en los últimos 8 años, cada vez que había un problema en el barrio 31 estaba ella. ¿Estuvimos siempre de acuerdo? No, discutimos millones de veces, pero siempre estaba. Entonces, eso a mí me habla de una persona que lo que pasaba ahí le importaba. Leandro, muy generosamente en las discusiones de la Ciudad de Buenos Aires, muchas veces elogió parte del trabajo que se venía haciendo justamente para que se pudiera sostener, y eso quizás implicaba un cierto riesgo o una cierta penalización de la política tradicional. Bueno, yo creo que nosotros nos tenemos que animar a romper esas dinámicas. Si queremos políticas de Estado, tenemos que poder empezar a encontrarnos y reconocer el valor que hay en el otro, en las otras personas. Si una persona trae algo bueno a la conversación, hay que animarse a decirlo, hay que animarse a sostenerlo. Creo que esas cosas pueden mostrar un camino nuevo, ¿no? El clima que estamos viendo de confrontación permanente, donde uno es bueno, el otro es malo, donde todo es antagónico, yo creo que es muy nocivo, yo creo que no ayuda a largo plazo y a poder obtener mejores resultados, y creo que desde ahí nosotros tenemos posibilidades muy concretas de construir causas comunes en las que podamos marcar lo común, esto de construir lo común y marcar las diferencias también. Creo que en toda comunidad es buena esa atención de qué es lo que nos une y también qué son las diferencias que le van poniendo particularidades propias a cada proceso. Francisco tiene en otra encíclica que habla esta idea de lo importante es iniciar procesos y no ocupar espacios. A mí me convoca mucho eso, que como parte de esta generación política de la que formo parte, que podamos ayudar a iniciar procesos de transformación y sobre todo de colaboración. Digo, que quien tenemos enfrente realmente no es un enemigo, sino que es una persona que está desde su perspectiva tratando de aportar también, que podamos iniciar esos procesos de encuentro, y que lo que nos encuentre no sea solamente el diálogo, sino el diálogo para poder transformar realidades concretas, porque en la Argentina de hoy hay mucha gente que realmente necesita de poder, que la política pueda dar mejores resultados. Así que desde ese lugar y desde el poder pensar soluciones nuevas y poder encontrarnos a debatir para generar consensos, me entusiasman mucho estos diálogos y esta invitación de encuentro de hoy, para que quede abierta y nos sigamos encontrando para poder generar algo nuevo. Gracias.
Muchas gracias, María. Bueno, hablaste de la importancia de construir consensos, que en esta sociedad en donde el individuo está exaltado, como decía Hernán, muchas veces están mal vistos y sin embargo son tan necesarios para salir adelante como país, salir de esta lógica pendular en la que estamos sumergidos. Y quizás el lugar por excelencia para construir consensos es el Congreso de la Nación. Allí trabaja Pablo Juliano, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, de la Unión Cívica Radical, nuestro próximo panelista. Pablo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, gracias Tommy, gracias Claudio. La verdad que yo no había leído esta encíclica, es la primera vez que tengo una aproximación a un texto de estas características y la verdad que fui buscando algunas palabras para ver cómo lo puedo describir en una parte como que me desordenó un poco. Y la verdad que celebro este tipo de iniciativas porque más allá de la iglesia, porque el mismo Papa en la encíclica lo plantea, esto de romper fronteras. Hernán hizo un marco, una presentación marco extraordinaria porque clavó ahí perfectamente la cuestión medular que como políticos nos tiene que movilizar, que es entender las sociedades a través del individualismo o a través de lo colectivo, y eso parte la cuestión indefectiblemente en dos, y todos los que estamos acá tenemos la misma respuesta, por eso estamos acá. No nos animamos a tejer o a construir o a mirar o a soñar una sociedad desde la bandera del individualismo, el egoísmo o desde las verdades reveladas. Maru Bieli contó su experiencia desde lo más chico hasta lo más grande, también sintetizando nada que observar. O sea, si ella no traía a esta mesa la cuestión de la impugnación o de vetar al otro, para mí hubiese pasado, digamos, con total adhesión de mi parte. ¿Y qué juego cumplen las identidades, ¿no? Las identidades políticas en términos de descubrirnos, en términos de conocernos, en términos de saber por qué estamos acá. Y el Papa habla de la mejor política. La política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto, titula. Arranca diciendo eso. Yo me voy a concentrar en el capítulo 5, porque la primera sensación que tuve cuando la leí entera fue que en los 8 capítulos que él construye creo que darían pie para que nos pudiéramos concentrar, o por capítulos, para entenderla, analizarla, y creo que lo nuestro es el 5º que entra de cajón hacia la mejor política. Nos está hablando. Lo primero que me vino a la mente, les decía, esta cuestión de quedarme un tanto atónito y perplejo, es si se le contesta. Tiene una profunda sensación de carta, de invitación. Esta cuestión de que por momentos pareciera que está dirigida a cada uno de nosotros cuando hacemos política. Y en un fragmento habla de un pueblo vivo, dinámico y con futuro. Es el que está, dice, abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. Y yo lo primero que me pregunté es, ¿cuándo fue la última vez que alguien distinto a mí me cambió? Y pude, digamos, completarme, hacerme sentir de vuelta desprovisto de poder en el poder. Había un dirigente radical, recién se mencionaba acá lo del 26 de julio, hoy se conmemoran años de la Revolución del Parque, un día bastante particular para hacer este Fratelli Tutti, tanto para el peronismo como para los radicales. Y el dirigente radical decía, en el desprecio al poder radica el poder. Es decir, en concebir la manera de que el poder no era eso por lo cual cada uno de nosotros adhiere a la política. Entonces ahí me surge una pregunta, que es: ¿qué estamos haciendo un tanto para preparar a nuestro pueblo para movilizarlo y enriquecerlo en esa diversidad? Traje más preguntas que verdades, la verdad que es eso. En una parte de este capítulo que a mí me interesó, digamos, por demás, el Papa habla del inmediatismo. Y a mí eso también me interpeló, porque es lo que vengo sufriendo en esta cuestión
casi diaria, desde hace 7 meses que asumí la Diputación Nacional, en ese mundo nuestro, en nuestro propio lenguaje de hablar del internismo, del eleccionismo, de ganar elecciones por ganarlas, para darle de comer a la bestia del ego, y una especie de permanente insatisfacción que redunda en esterilidad. O sea, una especie de gatopardismo para que, en definitiva, nosotros seamos la generación que tampoco pueda cambiar. Ahí creo que podemos construir, en el paralelo del sueño que él habla, podemos asumir juntos una pesadilla de que todos los que estamos acá no quisiéramos seguir con los índices y los valores de una Argentina injusta, fragmentada, lastimada, dañada, y eso puede ser un punto de partida a estos consensos que establecía Mary al final de su intervención. El consenso de crecer no nos lastima nuestras identidades partidarias. Esos pisos mínimos de bienestar que ella plantea al final, y esta idea de rediseñar el Estado, puede ser un punto de partida que no lastime nuestras identidades partidarias y que nos permita caminar. Bauti repasaba la caridad política como concepto. Y es extraordinario porque ahí el Papa lo parte también en dos. Y él ahí habla de que se supone haber desarrollado un sentido social que supere el individualismo. Esto que estamos diciendo desde el principio. Y hay una actividad del amor política. El amor ilícito, que es la virtud de la caridad, pero es de las personas hacia los pueblos, no la caridad entendida como en la idea de subsidiar y de apagar un incendio que me duele desde lo subjetivo. No, lo habla desde el amor imperado, es decir, aquellos que impulsan a crear instituciones más sanas. A mí me parece que esto, a nosotros como clase política y como jóvenes y como amigos de la política, nos tiene que colocar en la senda de tratar de trasvasar esto concretamente en algo puntual. En un planteo que trascienda a nuestras bancas, a los mandatos, a las identidades partidarias. Porque lo que está pasando en la Argentina hace tiempo no es solamente que no crecemos. En la Argentina nosotros tenemos un problema que es de idea de país, de visión de país, que puede ser compartida y que cada uno usufructe, viva, desarrolle excesivamente en su propia identidad, pero que aporte desde ella y no que esa identidad se conciba como un compartimento estanco que no me pueda saltar al encuentro con el otro. Hay un punto que sale del capítulo que a mí me interesaba traer también acá, a esta discusión, a este debate, a esta charla. Y es el punto 52 de la encíclica. Y dice, destrozar la autoestima de alguien, es una manera fácil de dominarlo. Detrás de estas tendencias que buscan homogeneizar el mundo, afloran intereses de poder que se benefician del bajo aprecio de sí. Nada más real y nada más vigente para nuestro pueblo, para la nación argentina. La autoestima, romperle la autoestima al pueblo argentino fue condición necesaria y condición sine qua non para que, como bien marcaba Juan, más allá de los gobiernos, el drama ultra, hiper retroactivo del neoliberalismo continúe. A diferencia de Juan, yo no creo que exista crisis de representación. Yo creo que en la Argentina la crisis de representación puede llegar a venir y que este tipo de encuentros son los que sirven para que nosotros podamos entender cómo comprender a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestra historia actual y presente. Y de eso también habla el 52 sobre el final. Esto es aprovechando, dice el Papa, esto de destrozar la autoestima de los pueblos, es aprovechado por el ventajismo de la especulación financiera y la expoliación, donde los pobres son los que siempre pierden. Por otra parte, ignorar la cultura de un pueblo hace que muchos líderes políticos no logren implementar un proyecto eficiente que pueda ser libremente asumido y sostenido en el tiempo. Yo no venía acá con una hoja de ruta. La verdad que creo que este tipo de espacios son fundamentales
Pero insisto, si a nosotros no nos vuelve, o cada uno no vuelve y no se repliega, interpelado y movilizado en la necesidad de hacer, probablemente entonces a mí se me ocurra que a Fratelli Tutti se le tenga que contestar también con un facere nos, que alguien lo planteó al final. Es qué vamos a hacer o qué podemos empezar a hacer. Yo creo que con varios de los que están acá hemos encontrado distintos ámbitos para conocer en la magnitud de la entrega con respecto a la política. Y parafraseando la invitación de los amigos de la iglesia, yo entiendo a la política como un sacerdocio. La entiendo como una entrega, en donde realmente hace un rato llegué de unos días de vacaciones con la familia y escaparle a estos espacios no me es posible. Hay algo que es más fuerte, hay algo que me compromete por encima de cualquier cosa, es más fuerte que yo y lo hago desde chico, no lo puedo por momentos controlar. Esto sé que a veces en los tiempos que corren es complejo y más cuando la política se impugna. Quienes impugnan a la política la necesitan reducida a la política. Por supuesto que la política es diálogo, por supuesto que la política es consenso, por supuesto que la política es administrar esas diferencias, pero estamos pasando una tormenta y creo que entonces lo mejor que podemos hacer es ir balizando, ir señalizando, ir dejando muecas, ir dejando marcas que nos permitan continuar en un diálogo que no se reduzca solamente a un Zoom o que no se reduzca solamente a un circunstancialmente estar de acuerdo por un texto compartido, por una carta que nos enviaron y que creo que como generación política tenemos que contestar. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Está buena esta pregunta que dejas picando, que hace referencia a la práctica, ¿no? Como a qué estamos llamados a hacer a partir de este diálogo. Está bueno eso, que ese diálogo no quede acá, sino que nos mueva a la acción. Bueno, ahora presento al último de los panelistas, Leandro Santoro, también diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, de Unión por la Patria. Bueno, muchas gracias. Hoy es un día particular porque el 26 de julio en realidad congrega la celebración de 3 fechas importantes para 3 culturas políticas importantes. Como ya se dijo acá, es el aniversario de la Revolución del Parque, lo cual es muy caro para el ideario radical. Se celebra, o se recuerda en realidad, la muerte de Evita, y se recuerda la toma del cuartel Moncada, que da origen al movimiento 26 de julio que finalmente termina con la revolución del 59 en Cuba. Así que esas 3 culturas populares seguramente están bien expresadas en la idea de Fratelli Tutti. En segundo lugar, yo creo que la pregunta sobre qué hacer es una pregunta capciosa, porque a veces se propone como para tratar de encontrar resoluciones prácticas y a veces se propone como una forma de bajarle el precio a la reflexión intelectual. No es el caso de Giuliano, que por la exposición que ha demostrado recién y por lo que es su trayectoria política, se nota que es un hombre que disfruta del debate ideológico y que además tiene un pensamiento profundo. Y ha dado muchas definiciones con las cuales yo también obviamente comparto y es evidente ahí que hay una matriz común. Para mí también la militancia es un sacerdocio y para mí también hay un compromiso de vida y creo que para todos los que estamos acá nos hemos formado con una idea muy fuerte de la solidaridad y el sentido de la trascendencia. Yo fui a un colegio católico donde me enseñaron que había que dar hasta que doliera, dar hasta que duela, me decían. Y eso es parte del ideario humanista que creo que tenemos en común todos los que estamos conectados a este Zoom. La inconformidad frente a la injusticia y la reacción frente a la injusticia. Pero para reaccionar frente a la injusticia en este contexto, creo que es muy importante darle prioridad a la reflexión política y más que a la reflexión política, a la reflexión filosófica. Porque, como decía recién Pablo, yo tampoco creo que haya una crisis de representación. Creo que hay una crisis de un paradigma político alternativo al paradigma neoliberal o hegemónico hoy, que es el de la ultraderecha,
y esto es consecuencia de la crisis del estado de bienestar, como decía María, pero también es consecuencia del agotamiento de una serie de principios y de valores que tuvieron, creo yo, su origen después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos frente a un mundo mucho más individualista, más mercantilista, y estamos frente a un mundo que se fragmenta, para lo cual la política le está costando encontrar algún punto de contacto con el futuro y con la utopía. O sea, todos tenemos la sensación que vivimos una suerte de distopía. Todos tenemos la sensación, como diría Mac Fisher, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y que muchas veces quienes tenemos este impulso humanista de tratar de plantear la discusión alrededor del ser humano o alrededor del ser humano, sentimos que nos cuesta mucho conectar con esa empatía trascendente. Y yo creo que para esto hay que ser muy cuidadoso, porque si bien es cierto que la crisis del paradigma del estado de bienestar o de la crisis del paradigma de la posguerra merece ser revisado, porque todos los paradigmas y todas las ideas necesitan de actualizaciones, creo que a veces podemos cometer el error de ceder frente a la tentación de un paradigma hegemónico que nos pone muchas veces en una situación de incomodidad. Y acá quiero hacer referencia a la apertura de lo que dijo mi amigo Hernán Reyes. Voy a hacer un paréntesis. Tengo la suerte de ser el último, con lo cual les pido disculpas a mis compañeros por la injusticia, pero esto, al ser azaroso, voy a hacer algunas observaciones cortitas sobre cosas que fui escuchando. Hernán es uno de los políticos más lúcidos de la Argentina, siempre lo digo también públicamente, así que me va a permitir que le haga una observación sobre cómo él arranca su exposición. Porque en un momento, si yo no mal entendí, él plantea que las personas nacen para ser libres. Y lo primero que sentí cuando escuché esa definición fue cierta incomodidad. Porque como le decía al principio, si bien yo entiendo cuál es su visión liberal, porque también tiene una formación filosófica que viene del krausismo y de la cultura radical, expresada tanto por Alem como por Irigoyen, entiendo que en algún punto esa definición puesta así puede ser insuficiente. Y puede ser también consecuencia de una suerte de afectación que a todos nos hace el clima de época imperante. A ver, yo creo que la libertad es muy importante. Creo que la libertad es clave para el desarrollo autónomo de los seres humanos. Pero finalmente creo que las personas nacemos para ser felices. Por eso creo que la idea de libertad y de igualdad y de fraternidad como una precondición para alcanzar la convivencia de ambas, tienen que estar puestas en un mismo plano. Yo podría ser muy libre, pero sin embargo podría observar cómo otros hermanos, amigos, compañeros, vecinos, no son igualmente libres. Y eso iría en contra de mi felicidad, que es lo que nos sucede a todos nosotros. Todos nosotros tenemos, los que estamos conectados a este Zoom, probablemente las condiciones materiales resueltas, y probablemente no tengamos ninguno de los que estamos hoy acá conectados a la computadora problemas para poder morfar o problemas para planificar nuestra vida. Sin embargo, seguramente conocemos mucha gente, y muchos seguramente deben ser amigos nuestros o familiares directos, que están pasando por situaciones de mucha restricción, para los cuales la libertad solamente, en los términos que Hernán proponía, era la libertad negativa, era la libertad de gozar una ausencia de restricciones arbitrarias por parte del Estado que les permite gozar de derechos que sin la libertad positiva devienen en abstracto. Entonces, para nosotros también, y acá estoy seguro que también todos coincidimos, el Estado tiene que cumplir un papel para garantizar que la formalidad de la letra de la Constitución pueda ser materializada con acciones políticas concretas. Por eso pensamos que la libertad se construye con la combinación del Estado de Derecho y el Estado de Bienestar. Es la república y la democracia la que permite que un ser humano sea pleno. Y mucho más para los que estamos congregados a discutir sobre el bien común y la comunidad. El individualismo es la deformación de la idea de autonomía del ser humano.
Algunos sostienen que el individualismo es necesario para el ejercicio de la libertad y de la felicidad, otros devienen en una lógica más extrema y exagerada, en una suerte de apología del egoísmo. No es el caso de ninguno de los que estamos hablando acá. Ya le pido disculpas a los que hice referencia hasta esta parte, pero me disparó algunas reflexiones. Y creo que una de las observaciones de Francisco es que empieza a ver que el nuevo paradigma o el nuevo contrato social, el paradigma que ordena las relaciones sociales, gira excesivamente en torno a la idea de un individualismo validado por el egoísmo y por la competencia. Creo que este texto de Francisco nos llama a repensar la idea del ser humano como un ser social, que se puede realizar solamente en una comunidad. Y creo además que, si bien es cierto que a veces la historia pendula y que existieron épocas hace algunos años atrás, y existen todavía algunas pequeñas regiones en el mundo donde esto sucede, donde el Estado o el colectivismo invade la esfera individual de los seres humanos, no sería, creo yo, el problema que hoy está teniendo el mundo, ni la región, ni mucho menos la Argentina. Yo creo que el peligro que hoy tenemos no es el colectivismo extremo. Yo creo que hoy el peligro real que tenemos es el hiperindividualismo, que está construyendo una nueva filosofía, que se legitima electoralmente, que es lo que produce lo que yo creo que es una derechización de la sociedad. Yo creo que la sociedad se ha derechizado. Creo que esa derechización pasa por la validación de algunos disvalores, desde mi perspectiva, que tienen su origen en todo lo que habíamos hablado recién, pero que nosotros bajo ninguna circunstancia podemos naturalizar. No es lo mismo vivir en una economía de mercado que vivir en una sociedad de mercado. No es lo mismo vivir en una sociedad donde las reglas de juego están impuestas en función de la rentabilidad, o donde están impuestas en función de otra ética, de la ética de la responsabilidad. Yo cuando era pibe discutía si la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Hoy pareciera ser que la ética que se impone como forma de organizar las relaciones humanas y políticas es la ética de la rentabilidad. Entonces los funcionarios del gobierno, cuando tienen que explicar por qué echan a 70.000 personas del Estado, hablan como si no estuviesen haciendo referencia a personas de carne y hueso. Y no estoy haciendo ni siquiera una objeción a la necesidad de un ajuste fiscal. Estoy haciendo objeción o poniendo la lupa sobre el trato inhumano que reciben las personas que son expulsadas del sistema como consecuencia de una filosofía política hegemónica hoy que hace que los funcionarios ni siquiera tengan la cortesía de, como dice Francisco en esta encíclica, tratar con respeto a las personas que van a despedir. Yo leía en una parte del texto la obligación que tenemos de tratar con amabilidad a las personas, y pensaba en cómo tratamos a los seres humanos que se vinculan con nosotros y cómo el gobierno trata a la gente. Y no quiero hacer una exposición, ya termino igual, ¿no? Pero no quiero hacer una exposición crítica con el gobierno, porque creo que estamos frente a un clima de época. Creo que estamos frente a una filosofía del hiperindividualismo que está cortando transversalmente a varias sociedades. Miren, el consenso que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial tal vez haya sido consecuencia de la Shoah. Seguramente fue consecuencia de la Shoah y del temor al comunismo, de ambas cosas. El mundo sintió que tocó fondo, abrió los ojos frente al horror de los campos de concentración y de exterminio nazi. Empezamos a reflexionar sobre el valor de la vida, sobre el sentido de la existencia. Y me parece que la razón de alguna manera logró imponer una ética más humana que formara parte de un horizonte al cual la humanidad debería dirigirse. El corazón de esa filosofía era la dignidad. Por eso me parece muy importante la necesidad de recuperar la conclusión de ese proceso, que fue la sanción de los derechos humanos o de los derechos esenciales de las personas, ¿no? Derechos humanos que no se restringen solamente a la prohibición del terrorismo de Estado,
sino que se han profundizado en una línea que para mí es verdaderamente liberadora y humana cuando avanzan en los de segunda, tercera y cuarta generación. Miren, cuando nos preguntamos qué deberíamos hacer como colectivo, entendiendo que antes de que una discusión electoral hay una discusión política, antes de una discusión política hay una discusión ideológica, y antes de tener una discusión ideológica hay una discusión filosófica, es apalancarnos en la necesidad de reivindicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reivindicar la necesidad de una profundización de la línea de expansión de los derechos en la construcción de una sociedad más digna. Es cierto, como se dijo acá, que estamos muchas veces atrapados en binarismos. Si el individuo o la comunidad, si la libertad o la igualdad. Yo creo que esto hay que resolverlo de una manera práctica. Miren, acá se trata de equilibrios inestables. Lo que tiene que determinar de qué manera logramos compensar las diferencias o las desproporciones, para mí es una ética. Y esta es para mí la conclusión de Fratelli Tutti. Nos propone una ética que está por debajo de las ideas incluso, ¿no? Uno podría decir, los principios éticos muchas veces son la precondición de algunas ideas políticas. Nos propone una ética que creo que tranquilamente todos nosotros podríamos llegar a suscribir, que obviamente condena la idea de una sociedad organizada alrededor únicamente de la idea del lucro y de la rentabilidad, que llama a cuidar el planeta, que llama a dejar de considerar a las personas como objeto descartable, pero que nos propone un compromiso en lo que bien definimos primero nosotros y ahora la actual derecha como una batalla cultural a la hora de definir cuáles son los principios éticos que tienen que organizar a nuestra sociedad. Para hacer una reforma previsional o para hacer una reforma laboral o para hacer una reforma impositiva, antes de avanzar en los aspectos técnicos, deberíamos poder avanzar en los aspectos éticos. Si resolvemos un conjunto de valores éticos que nos permitan a todos nosotros orientar nuestra acción política y nuestra práctica social, me parece que vamos a lograr no solamente trascender la grieta en la Argentina, sino trascender el nihilismo en el cual todos estamos inmersos. Yo creo que hay que construir un nuevo paradigma. Creo que el aporte de todos es importante, que se necesita reflexionar, que se necesita lugares y espacios de encuentro como este, donde las personas asumamos que la realidad, como me enseñó Raúl Alfonsín, es cúbica. Uno puede, en el mejor de los casos, observar 3 lados, pero los otros 3 se le van a escapar. Y tratemos entre todos, en lo posible, de valorar la profundidad y de valorar la búsqueda de la esencia, que es por donde yo creo que vamos a encontrar las soluciones prácticas que nuestro país necesita. Para resolver cuestiones prácticas, nada mejor que una buena teoría, diría Lenin. Y para resolver problemas que son complejos, nudos gordianos, como la posibilidad de pensar un modelo de desarrollo, de distribución de la riqueza, de convivencia equilibrada, de la democracia, nada mejor que una discusión profunda sobre los fundamentos éticos sobre los cuales tenemos que organizar una sociedad. Así que le agradecemos a Francisco porque hizo un aporte fundamental para ordenarnos en este debate. Gracias. Muchas gracias, Leandro. La verdad que es súper enriquecedor tu aporte, yendo a los fundamentos filosóficos. Yo para hacer el cierre me voy a poner un poco más banal. Tomás, Eh, ¿me permitís? Si me permite sí, obvio, me Hernán, permitís obvio. vos y los chicos, y me gustaría hacer una aclaración sobre la observación que hizo Leandro sobre mi intervención, porque me interesa mucho que se entienda lo que digo, porque valoro mucho el espacio y por supuesto, a Leandro, en su interpretación.
Lo primero, una cuestión personal. Yo no tengo una afectación de época respecto al concepto, a la concepción que tengo que las personas nacen para ser libres. Esto lo pienso antes que aparezca Milei y que hoy nos gobierne y nos ponga en estos tipos de debate. Yo creo realmente que la razón del ser humano es ser libre. Y creo que no hay felicidad posible fuera de la libertad, fuera del ejercicio pleno de la libertad. Y también creo que no hay felicidad solo. Por lo tanto, esta manda de libertad del ser humano, sea una manda divina, una manda natural, una manda positiva, hay que construirla. Por eso en la intervención yo lo que hablaba de la igual libertad. Y no hablaba de libertades positivas, al contrario. No hablaba de libertades negativas solamente como, no sea el entorpecimiento, la interrupción o la obstrucción del plan de vida y demás, sino hablaba de la necesidad de construir esas libertades positivas. Pero entonces subordino la búsqueda de la igualdad al pleno ejercicio de la libertad del ser humano. Me parece que esa es la clave, y la clave es reconocer la individualidad. Porque como el mercado tiene una teoría del descarte, a través de su principio de eficiencia, también muchas veces la idea colectivista subordina la individualidad a la felicidad de la comunidad. Y en ese sentido uno puede pensar que está realizada su felicidad a través de terceros, a través de los otros, pero no puede medir la interioridad. Entonces, para aclarar el punto, yo creo en las libertades positivas, hablé de igual libertad, con la necesidad de la búsqueda de esos pisos de igualdad para poder llegar a ese pleno ejercicio. Y esto, y por eso lo que más me llamó la atención o que me incitó a querer pedir esto de la afectación, no es una afectación, es una convicción profunda que tengo. Los seres humanos nacen para ser libres. Esa es la razón de ser de las personas. El objetivo de la construcción comunitaria es asegurar los pisos de la igualdad para que puedan ejercer esa libertad. Y en esa libertad es que son felices junto con otros, porque no hay felicidad en la dominación y no hay felicidad en la soledad. Esa es mi posición y bueno, no quería dejar de pasarla y mandarle un beso a Lean, que es un grande. Está muy bien, clarísimo ahora. Ya no quedaron dudas. Bueno, estaba diciendo que mi cierre iba a ser más banal. Leandro hablaba de que justo la fecha de hoy coincidía con 3 fechas históricas. Y yo pensaba antes de que empezara el evento, que un poco por casualidad, porque no lo buscamos, nos dio la coincidencia de que el evento cayó el mismo día que la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y, y miraba el flyer del evento con los circulitos, con las fotitos de los panelistas. Digo, che, un poco se parece a los circulitos del logo de los Juegos Olímpicos. Eh, y nada, como que me parece un poco providencial, ¿no? Que celebrando este evento eh, coincida con la ceremonia de los Juegos Olímpicos, que un poco se trata de eso, ¿no? De la unidad en la diversidad, eh, de estar todos unidos por algo común, en este caso el deporte. Bueno, en nuestro evento, por las ganas de una política mejor, que sirva para solucionar los problemas de la gente. Y nada, me pareció como muy providencial. Ojalá que ustedes hayan sido un poco los que llevaron la posta, la antorcha, que encienda el pebetero de la amistad política en esta Argentina que tanto lo necesita. Y bueno, y ahora sí, para cerrar, no es Celine Dion, pero los dejo con el padre Claudio, presidente de Crónica Blanca. Se agarra la cabeza, no le gusta el título. Tenés el micrófono apagado, no sé si querés hablar. Ahí va. Cómo las palabras se deforman, ¿no? Cuando dijo presidente me asustó porque pensé en algo, en alguien. Pero bueno, sí, soy el que coordina, modera, el que facilita este tipo de encuentros. Y mientras los escuchaba, por un lado, tomé muchísimas notas. Es un alumno que quiere aprender. Giuliano,
me parece muy bien que usted viva la política como un sacerdocio. Yo vivo mi sacerdocio tratando de hacer política cada día, pero no esa. Cuando dije política, alguno pensó en la rosca y en cosas. La política desde adentro, desde la trascendencia, desde el alma, transformar la apariencia, transformar la cáscara, porque creo que si son unos posibles estos encuentros que se le pone en la cabeza a un grupo de gente y a un pobre cura que mañana a la mañana se va a Longchamps, a la periferia, a celebrar 7 misas y a encontrarse realmente con la gente, creo que en algún modo proclamar el Evangelio con su revolución, con su grito de viva la libertad verdadera, con su grito de nacimos para ser felices, con su grito salvémonos juntos, porque el hecho de que te salves vos no implica que el de al lado hay que descartarlo, tirarlo, es algo muy bueno. Y esa necesidad de quitar los prejuicios, ¿no? También decía el compañero Juan Monteverde que él fue a la iglesia y bueno, y no está bautizado, bueno, y los prejuicios que podamos tener, ¿no? Yo voy a ir, si Dios quiere, esta semana a entrar en el templo de Ciudad Futura, ¿no? Y yo también digo, ¿cómo romper esquemas, ¿no? Voy a, si se quiere, a un templo de zurditos, ¿no? Y bendito sea. ¿Y cómo va a ser visto un cura en un templo de zurditos? Y esta hermosa cosa que inició, proceso que inició Francisco, proceso que nosotros vamos por el 5.º año de estos encuentros de Fratelli Tutti. Yo pensaba que habremos sumado más o menos 30, 40 políticos. Por un lado, que un viernes a la tarde te dicen que sí, que eso es, ya ahí eliminaste el 70%. Seamos realistas. Muchos el viernes ya no te atienden, porque se sumergen en la meditación trascendental para ver cómo trabajan por su país. Así que yo les agradezco profundamente y como lograr sigue al ser, les propongo, nosotros a fin de año hacemos un evento interreligioso que también implica conocer no solo a los propios, sino al imán musulmán. Francisco fue a San Francisco de Asís, fue a charlar no con los propios, fue a charlar con un imán musulmán cuando dijo hermanos todos. Nosotros generalmente en diciembre hacemos ese evento con musulmanes, con judíos, con protestantes. Les propongo que pasar de la virtualidad, ahí voy para el lado de Maru, pasar de la virtualidad a la realidad y en diciembre nos vemos personalmente. Como la mística no puede dejar de tener mástica, vemos cómo hacemos para ir a cenar juntos y además ya veremos, aunque sean fotos, al futuro, ¿no? A la hija de Maru y al hijo, si Dios quiere, de Juan, y entonces ya nuestro soñar juntos va a ser un soñar juntos para alguien, para esos niños chiquititos que se merecen la mejor política en el mejor país, en el que Dios nos hizo nacer. Así que gracias de corazón. Yo soy un simple cura para que ustedes me hayan dicho que sí un viernes. Y bueno, a seguir viéndonos y a seguir, se me escapa, sí, haciendo lío. Pero un lío ordenado y del bueno, un lío feliz y libre. Gracias, Tomás, y gracias a todos. Yo no escucho ahora. Muchas gracias, estamos acá, estamos acá. Ah, sí, yo no sé. Bueno, muchas gracias a todos, a los panelistas, por supuesto, y a todos los que nos acompañaron en este evento, dedicando un tiempo de su viernes a la tarde-noche para estar acá. La verdad que lo valoramos un montón. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.